En este caso nos vamos a comunicar con una paranaense, Elena Markovsky, está en el norte de Francia a esta hora. ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes, para nosotros. Buenas noches, buenas tardes ya. Sí, Bueno, sí. exactamente, ¿en qué lugar de Francia estás? Yo estoy al noroeste, sería al límite entre Alemania y Suiza. Bien, ese es uno de los lugares donde comenzó un poco la ola de contagios en Francia, ¿no? Fue uno de los sitios donde realmente eh, se puede decir que explotaron los contagios, porque hasta el 24 de enero, donde empezaron los casos en París, había solamente una docena. Y a mediados de febrero hubo una convención religiosa aquí al lado en una ciudad. Y imagínate que 5 días seguidos juntándose mucha cantidad de gente hizo que al terminar esa jornada hubo muchos contagios. Pasaron de 12 a 600 Claro. en una semana. ¿Y cuándo comenzó a regir la cuarentena, como la llamamos aquí? Empezó el 17 de marzo, Más o menos como la muy Argentina, tarde, al mismo tiempo que aquí. exactamente. Cuando la Sí, enfermedad en sí. realidad había comenzado allá, había llegado mucho antes, evidentemente, ¿no? Sí, ya estábamos a 6.000 contagios en esa época. Y ahora, ¿cómo es el movimiento? Vemos muy poca gente en la calle en las imágenes que estamos ahora acompañando esta entrevista. Poco movimiento en general. Realmente al principio la gente no se lo tomaba en serio, pero a medida que pasaban los casos y las noticias avisaban de mucha gente contagiada, pues la gente empezó a tomar conciencia y realmente se quedaba en casa. No hacía falta sacar todo el mundo, toda la policía a la calle, porque realmente la gente empezó a cumplir. Era más que obvio. ¿Hay una mayor conciencia ahora? Totalmente, totalmente. Mismo en los supermercados la gente ahora empezó a salir con máscaras, con guantes, para respetar un poco el entorno donde todo el mundo se cruza. Claro. Prácticamente es el único sitio donde uno se cruza ahora. Y la actividad económica en general está paralizada. Vos trabajás en una empresa aérea, ¿no? Sí, en el aeropuerto de aquí cerca. Y la inactividad es total, no hay vuelos. En cuanto a los vuelos, están todos parados, solamente se habilitan los vuelos del Estado o vuelos sanitarios, como le dicen acá, y muy pocos casos de repatriados, de franceses que están fuera, que piden volver, arman aviones y los dejan. Pero si no, en torno a eso está todo cerrado. Y las fronteras del país están cerradas. Totalmente. Por ejemplo, en Alemania, que estamos a 20 minutos de aquí, solamente pueden pasar las personas con permiso de trabajo. En Suiza es la misma cosa. Solo te dejan pasar si es para trabajar. Porque Ya no se puede cruzar a comprar o para ir a los parques. y vemos mucha presencia policial o de las fuerzas de seguridad en la calle. ¿Eso se mantiene? En ciertos sectores sí, por ejemplo en Estrasburgo, que es la capital de la región aquí, hay mucho más control por el hecho de que hay mucho cruce con diferentes nacionalidades, y aquí hay que tener en cuenta que hasta hace poco uno de los problemas que había también era el terrorismo, entonces eh, tienen que tomar más precaución. ¿Y hay una participación del Estado? ¿Hay asistencia a las personas que, por ejemplo, han visto afectadas sus actividades laborales, a los desocupados, como ha ocurrido aquí en la Argentina? Acá muchas empresas ponen a sus empleados en desempleo parcial, o sea que tocan el 80% de su sueldo. Si no tenés contrato, si trabajás de forma independiente, tienes que hacer unas gestiones para poder cobrar unas ayudas, pero es muy lento, es Claro. todo muy burocrático. Entonces, las empresas le pagan solamente el 20% del sueldo a las personas que no están trabajando. Las empresas, el Estado se hace cargo del otro 80%. Claro. Es muy impresionante ver que Sí, esto si no tendrían sucede. que despedir a todos, sí, es Claro. imposible. Es muy impresionante que esto pase en todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? En grandes países, en enormes potencias como Francia y en otros lugares más alejados del mundo.
Elena, ¿cuánto hace que estás en Francia y si extrañas algo de aquí, de tu tierra? Bueno, yo aquí en Francia me mudé en 2015. Yo antes vivía en España Ajá. y trato de ir a la Argentina cuando puedo. Y yo justamente acababa de ir en noviembre a visitar a mi familia y a mis amigos y por suerte tuve tiempo de compartir un poco con mi familia, pero Mm. ahora es solo por internet que nos hablamos. ¿Y tenés noticias de lo que pasa en Argentina? ¿Hay alguna referencia por allá de cómo afecta esto a los países del Cono Sur? Mira, mucha gente acá se sorprende cuando pasan en las noticias internacionales que Latinoamérica está tomando muchas precauciones casi al mismo tiempo que aquí, siendo que hay mucho menos casos. Ahora solo queda que la gente ponga un poquito de su parte y se quede en casa y mismo si es en familia no se junte, como he sabido que pasó en Neuquén, Mm. que realmente puede empezar de nada. Mm. Y eso es lo que pasó aquí. Empezó de una reunión y realmente ha sido una catástrofe acá. Sí, por ahí ustedes lo viven por la cercanía con los casos, por la cantidad de personas que han muerto y otras que están enfermas, con mucho más crudeza que nosotros, que todavía lo seguimos mirando con cierta distancia al tema y con hasta algún grado de inconsciencia, si se quiere, en muchos casos como el que recién narrabas. Elena, te queremos agradecer mucho la gentileza de contarnos esto. Ojalá que la próxima vez que hablemos a la distancia o personalmente sea por cuestiones mucho más agradables y cuando todo esto haya pasado. Muy amable, ¿eh? Encantado.